Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva charla formativa de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, en la cual vamos a empezar un ciclo de 3, ¿sí? Porque lo que vamos a ver es todo un tema muy interesante que tiene que ver con el retraso de la filosofía marxista. El Che Guevara planteaba en El socialismo y el hombre en Cuba, en 1965, que el escolasticismo había frenado el desarrollo de nuestra filosofía. Y el retraso es de dimensiones monumentales, y de eso vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar en este capítulo es cómo el marxismo se quedó en el tiempo y cómo hay que ir desarrollándolo en base a las nuevas conocimientos científicos, en base a las nuevas ciencias, en base a los nuevos desarrollos, ¿sí? Precisamente era Lenin quien planteaba esta necesidad de que el marxismo tenía que nutrirse de las ciencias naturales, de todo lo que se fuera dando. Y lo decía con estas palabras. Hay que recordar que precisamente el brusco viraje por el que en la actualidad pasan las ciencias naturales modernas, surgen a cada paso las escuelas y escuelillas filosóficas, las tendencias y subtendencias filosóficas reaccionarias. Por lo tanto, seguir de cerca los problemas de la novísima revolución en la esfera de las ciencias naturales es una tarea sin cuya solución el materialismo militante no puede ser, en modo alguno, ni militante ni materialismo. Nos referimos a un texto de 1922 de Lenin sobre el significado del materialismo militante. Vamos a partir desde el siglo XIX, vamos a ver cómo se ha ido desarrollando este retraso durante el siglo XX hasta llegar al siglo XXI. Retraso que tiene unas proporciones descomunales, es importante, y que nosotros hemos intentado de alguna manera u otra plantear o responder en este libro que se llama Marxismo, Caos y Complejidad. Un libro que hemos tenido el honor de que lo haya publicado el Ministerio de Educación de la República Bolivariana de Venezuela. Un texto donde precisamente pretendemos poner al día una cantidad de elementos de lo que tiene que ver la concepción del caos y del orden, de la complejidad. Hoy en día las ciencias del caos y de la complejidad están siendo estudiadas por los norteamericanos precisamente para sostener imperios. Esto lo vamos a ver. Vamos a estar hablando de este retraso en este capítulo que arranca así. La filosofía marxista, que de alguna manera surge sobre la base de la filosofía hegeliana, de la dialéctica hegeliana, tiene 3 leyes fundamentales. La ley de unidad y lucha de contrarios, la ley de acumulaciones cuantitativas y saltos cualitativos y la ley de la negación de la negación. Por supuesto, esta última ley, Engels, cuando la desarrolla en su Anti-Düring, tiene una cantidad de elementos que empiezan a hacer agua, porque él plantea que esta ley de la negación es ampliamente general, que tiene una generalidad muy grande y que consiste en que todo evoluciona, ¿sí? Partiendo de una afirmación a una negación y de esa negación a una negación de la negación. En una espiral dialéctica, todo, no se sabe qué, iría evolucionando de lo inferior a lo superior. Engels no contaba en aquel momento con una cantidad de elementos científicos con los cuales hoy sí contamos. Pero lo cierto es que esta ley no se verifica en la inmensidad del universo. Solamente estamos en una isla donde de alguna manera la complejidad está avanzando. En el universo no es así y Engels lo plantea como una ley general. Por supuesto que esta ley sirve para, por ejemplo, para analizar sistemas o para analizar
desarrollos una vez que han tenido un proceso evolutivo. Por ejemplo, en la ciencia de la lógica, Hegel plantea la calidad, se le contrapone como su negación la cantidad y suprime, contiene y supera la contradicción la categoría de medida, que une calidad y cantidad. Afirmación, negación, negación de la negación. Así es como en general se desarrolla un proceso de conocimiento. Primero conocemos calidad, después las cuantificamos y obtenemos una medida. Pero no quiere decir que en todo el cosmos las cosas estén evolucionando. Muy por el contrario, las cosas son de otra manera. Las cosas tienden al caos. Y ahí es donde empezamos a tener un retraso muy grande en nuestra filosofía. En 1865, Clausius plantea la existencia de un principio que es el principio de la entropía. ¿Y qué es la entropía? La entropía es básicamente desorden. Para entender la entropía o un sistema en el máximo estado de entropía, imagínense un gas donde todas las moléculas chocan aleatoriamente entre sí. Tenemos un gas donde no hay ningún tipo de orden, donde es un sistema desordenado y de caos absoluto. Ese es un sistema en el máximo estado de entropía. La ley de la entropía es absoluta en el universo. En el cosmos todo tiende a la entropía. Nuestro Sol nos está aportando constantemente energía, pero el Sol está entrando en entropía constantemente. Hasta que algún día va a acabar su combustible, va a quedar como estrella enana y no va a brillar más, ¿sí? Va a dejar de brillar. Precisamente Clausius planteaba una consecuencia, ¿sí?, de esta ley de la entropía, que tiene que ver con la muerte térmica. ¿Y por qué es esto? Digamos que en un sistema aislado la entropía tiende a un máximo, es decir, si yo, por ejemplo, en un vaso de leche pongo cacao, el cacao se va a disolver hasta llegar a una disolución perfecta, ¿sí? No vas a notar diferencias. Si acá hubiera un gas concentrado en una garrafa y abrimos la garrafa, ese gas se expandiría de manera uniforme por todo este sector, ¿sí? Ocuparía toda esta pieza hasta que la distribución sea uniforme. Eso quiere decir que está en equilibrio termodinámico, que la entropía ha llegado a un máximo. Lo que entonces se plantea es que en el universo, como un sistema cerrado, la entropía va a llegar a un momento donde llega a un máximo. Es decir, de ahí Clausius extrae la consecuencia que es la teoría de la muerte térmica. Todos los soles se irán apagando hasta que el universo termine siendo un frío y oscuro espacio donde no puede haber ni vida ni posibilidad de transferencia de la energía. Engels se pelea con esta visión de la muerte térmica y dice en su Dialéctica de la Naturaleza, que escribió en 1873 al 86, precisamente en esos años cuando se estaba debatiendo todo esto, escribe lo siguiente: llegamos pues a la conclusión de que por un camino que la investigación de la naturaleza considerará algún día como su contenido señalar, el calor irradiado en el espacio cósmico tendrá necesariamente la posibilidad de llegar a transformarse en otra forma de movimiento en la que podrá llegar a concentrarse y manifestarse. Engels era un genio porque efectivamente esto después se demostró. ¿En qué se demostró? En los agujeros negros. Ahí la energía se está concentrando, pero no quita que la entropía sigue siendo la reina absoluta del resto del universo, ¿sí? Y ahí entonces tenemos el primer agujero. El marxismo, que provenía de 3 descubrimientos científicos: la teoría celular, por un lado, que nos demostraba que tanto vegetales como animales como el ser humano tenían la misma unidad funcional básica; la teoría de la evolución de las especies de Darwin, que demostraba que en la Tierra los sistemas vivos evolucionan; y el primer principio de la termodinámica, que planteaba que nada se pierde, que todo se transforma, no podía integrar en su sistema de categorías filosóficas la entropía. Entonces ahí empieza a haber todo un desarrollo de la ciencia que no entra dentro de nuestras categorías filosóficas. Y vamos a ver qué sucedió después con el tema de la entropía. Bueno, en el 1867, James Clerk Maxwell, que fue un gran físico, desarrolla un experimento mental que se denomina el demonio de Maxwell. ¿Qué plantea él? Dice, supongamos que tenemos en un determinado compartimento, con un tabique en el medio, de un lado gas caliente y del otro gas frío.
Si pudiéramos poner un demonio que permitiera al gas caliente pasar para un lado y al gas frío para el otro, tendríamos una máquina que desarticularía este segundo principio de la termodinámica y que sería un motor eterno, ¿sí? Por ejemplo, podría permitir que este demonio podría permitir que un barco pudiera andar eternamente por los mares, surcando los mares, dejando tras de sí una estela helada y absorbiendo la energía del océano. La respuesta a esta paradoja del demonio de Maxwell, cómo podía generarse un motor en base a contradecir el segundo principio de la termodinámica, la da en 1929 Leo Szilard, quien plantea que la función cognitiva que tendría ese demonio, esa función cognitiva, gasta energía, con lo cual la ecuación termodinámica se volvería a equilibrar, ¿sí? Entonces aquí aparece una nueva categoría, que es la de información. De un lado tenés la entropía, una medida del desorden que después fue desarrollando sus fórmulas matemáticas a través de Boltzmann. Lenin reputaba a Boltzmann como un gran defensor del materialismo. En su momento a Boltzmann no se le dio bola, el tipo se terminó suicidando, pero de alguna manera u otra Boltzmann nos da una ecuación exacta de la entropía. Cuando sigue el desarrollo científico, ¿sí? Y Leo Szilard demuestra que la información puede eliminar la entropía, surge ahí un nuevo par dialéctico que hay que empezar a investigar. Este par dialéctico es, de un lado entropía, del otro información. ¿Y a qué aluden estos pares dialécticos? Bueno, acá tenemos un libro que es realmente importantísimo. La dialéctica y los métodos generales de investigación. La dialéctica y los métodos generales de investigación, que es un texto hecho por filósofos soviéticos y cubanos. En este texto lo que se plantea básicamente es que en tanto la entropía es una categoría que alude a la materia, su contrario es negentropía, entropía negativa, un término que acuñó Broglie, otro físico, ¿sí? Y que la información es una categoría del reflejo y que lo contrario de información es ruido o incertidumbre. Ruido porque si en un canal de comunicación de información tenés ruido, ahí la información no va a pasar. Incertidumbre porque cuando vos tenés una información eliminás la incertidumbre que puede haber con respecto a determinada cuestión que esa información atañe. Sí, entonces empezamos a ver que esas categorías de materia y conciencia, de lo material y lo ideal, que el marxismo había planteado, empiezan a tener sentido en la medida en que las categorías se van entrelazando junto con ello. Entropía, negentropía, entropía para hablar del desorden, negentropía para hablar del orden, ruido e incertidumbre para hablar del desorden en el reflejo e información para hablar del orden en el reflejo. ¿Sí? Estamos en un universo donde la ley de la entropía es absoluta, es absoluta. Fíjense, yo acá tengo un mazo de cartas, cual Maverick, acá me voy a poner a mostrarles a ustedes que tengo un sistema ordenado, ¿sí? Acá lo podrán ver, tengo un sistema ordenado, ¿sí? Lo que voy a hacer es que entre en entropía. Esto es lo que pasa constantemente en el universo. La gran duda, la gran pregunta que surge a partir de ahora y que vamos a ver en los próximos capítulos es, entonces, si la ley de la entropía es universal, es la reina del universo, total y absoluto, de la entropía venimos y a la entropía vamos, ¿cómo es que en la Tierra, que en este planeta, se desarrollan sistemas que están constantemente revelándose a esta ley de la entropía? ¿Por qué sucede aquí en la Tierra? ¿Cómo es que sucede? Bueno, todos estos temas evidentemente Engels no los podía plantear, no los podía desarrollar porque le faltaban un montón de categorías. Categorías que no fueron integradas a nuestro sistema filosófico. Por ejemplo, en el 47, cuando Norbert Wiener desarrolla la teoría cibernética, empieza a plantear cómo la información era el elemento que en los sistemas cibernéticos hacía que estos sistemas no entren en entropía. Él había sido en la Segunda Guerra un controlador de la trayectoria de los misiles y tenía muy claro, información hacía que el sistema cibernético pudiera dar en el blanco, en este caso un misil. Lenin, cuando plantea la teoría de partido en el qué hacer y plantea claramente que hay que construir ideología, que hay que construir valores, que hay que construir una orgánica que desarrolle y que lleve adelante esos valores, también estaba formando un sistema cibernético. Entonces,
Estamos ante una paradoja. ¿Cómo es que surge la vida en un universo donde la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, es una reina absoluta? Sería en alguna medida como imaginar que este mazo que acabo de mezclar tendría que tener un orden absoluto. Eso es imposible, pero hay, sin embargo, algunas formas en las cuales los seres vivos respondemos a este desafío. Lo vamos a ver en la próxima reunión.